Volvimos con el micro. Aquellos últimos dos se los había dedicado a José Hernández y al poeta Almafuerte, a Pedro Bonifacio Palacios. Pero un poco voy a cambiar hoy de estilo con este micro, ¿no? Hoy tenía ganas de hablar, ya que tocábamos históricamente cómo fue, digamos, el camino del petróleo en nuestra nación. Quería, digamos, hacer una explicación básica, porque no soy un crack de esto, de cómo es la extracción del petróleo y, bueno, cuánto se puede obtener de él y qué importante es, además de todo eso. Mencionábamos el yacimiento de Comodoro Rivadavia, aquel descubierto en 1907, y ese yacimiento sucede que tiene petróleo en forma convencional. Ahora, ¿qué es que se encuentre petróleo en forma convencional? ¿Qué es? Que con la extracción que se hace, se perfora la tierra con un trépano que se llama un tremendo taladro que va horadando la tierra, y llega hasta la capa donde se encuentra el petróleo, a metros, grandes metros de profundidad. Mencionaba Leo 500 metros el de Comodoro Rivadavia. Resulta que va, digamos, perforando y llevando consigo un tubo, ¿no? Un tubo que después se va aislando con paredes de cemento, y este petróleo que se encuentra en forma convencional empieza a subir por ese tubo y a ir para la superficie, y ya después se canaliza hacia las refinerías y hacia, digamos, todo el resto del proceso. Eso es el petróleo convencional, en forma convencional. Pero algo que estuvo, digamos, usándose mucho en los últimos tiempos, en parte porque se volvió rentable, ¿no? Hay que entrar en las consideraciones de qué clase de rentabilidad, pero es una tecnología que ya se conocía, es la tecnología del fracking o la fractura hidráulica, que es para aprovechar aquel petróleo que se encuentra de forma no convencional en la roca. ¿Por qué? Porque en lugar de encontrarse como un sedimento, digamos, líquido o semilíquido, como es en el convencional, este petróleo no convencional, o shale, como se le dice en inglés, se encuentra en partículas entre toda la roca, digamos, shale, ¿no? Estos yacimientos no convencionales. Ahora, ¿cómo se aprovecha esta extracción? Bueno, la perforación que se hace es igualita a la de la convencional, o sea, entra el trépano, va perforando una canaleta, se hace el mismo tubo, se aísla también con cemento, con pared de cemento, para que si pasa por alguna napa después eso no contamine ni, digamos, tenga muchas filtraciones. Pero la particularidad que tiene es de que hacia la punta de esta perforación que se hizo, para lograr extraer el petróleo que allí se encuentra, se empieza a bombear a muy alta presión una mezcla de agua en su mayor composición, un poquito de arena y también unos aditivos que son un 5% más o menos de esa mezcla. Esta alta presión que se inyecta con el agua genera fracturas en la roca, fracturas, según dicen, de micrones o centímetros, muy chiquitas, realmente muy chiquitas, que van, digamos, trayendo todo ese petróleo que se encuentra en la roca seco, se lo va trayendo hacia los tapones que van instalando en las puntas de la perforación, ¿no? Del tubo. Se logran muchas perforaciones. Estas suceden muy por debajo de donde están las napas subterráneas. Es un tema, digamos, bastante polémico, si es que el fracking contamina, si no contamina. Bueno, en el caso de México puede darse algo distinto, pero por lo menos en Argentina las napas están muy por encima de la superficie por donde se hace el fracking, ¿sí? Por lo menos en Vaca Muerta, que es un gran yacimiento de no convencional, se hace a más de 1000 metros bajo la tierra, ¿no? Entonces, bueno, esta es la otra forma de extraer ese petróleo. Se meten tapones y en un momento se larga el tapón y ahí sale todo el petróleo para arriba y se aprovecha durante años ese pozo no convencional. Ahora, estas dos extracciones, convencional y no convencional, sacan una cantidad de petróleo. ¿Qué pasa con ese petróleo? Y yo me voy a ir apurando. Pasa a la refinería. En la refinería, ¿qué sucede? Básicamente es una torre bastante alta donde el petróleo pasa por distintos niveles.
Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo sube, digamos, el petróleo? Se inyecta en esta torre se lo calienta a esta masa que no se sabe bien lo que es el petróleo en crudo, y según la temperatura de ebullición de cada hidrocarburo que lo conforma, va quedando en los distintos niveles las fracciones de este petróleo. En la más superior, que es básicamente un gas, bueno, ahí se encuentra el gas butano, que después va a ir a las cocinas, a otros lados. En el nivel más inferior al de arriba, al del gas, se encuentra la nafta, que es la que después usamos para los autos. Después tenemos el fuel oil, el diésel, los lubricantes, más llegando para abajo, lubricantes que se usan para los motores. Y ya por debajo de todo, en lo que es lo residual del petróleo, está el alquitrán. Ahora, con el alquitrán se hace el asfalto. Entonces tenemos que el petróleo alimenta los autos, pero también el mismo petróleo, a través del alquitrán, alimenta a la construcción de las rutas, ¿no? O sea, está presente en todos lados. Pero no solo en ese sentido, sino también en la industria tenemos en la generación de parafinas y de los plásticos, que parten del hidrocarburo de la nafta, o sea, de esa fracción. Está en todos lados el petróleo, y en su refinación más industrial tenemos lo que es la industria petroquímica, que justamente desarrolla todo esto. Lo podemos encontrar hasta en cremas, en las parafinas, y también en los lápiz labiales que usan las chicas para embellecerse. Históricamente lo usaron las chicas, hoy ya estamos dudando un poco más, pero vamos contra ello. Así que miren qué importante la presencia de esta riqueza nuestra que tenemos, cómo llega a, digamos, tanto a la industria como motor de la nación, pero también hasta los productos más accesorios, como pueden ser los que acabo de mencionar. Entonces, bueno, es vital la entrevista que tuvimos hoy para poder, sobre todo, recuperar un paradigma de soberanía que necesitamos, digamos, tenerlo presente como la llave también de lograr una soberanía nacional. Pero a la luz de todo eso, yo quería, en este pequeño micro de investigación, bajar un poco a tierra esto que pueden encontrar mucho. Si les interesa, busquen YPF en YouTube, tiene videos muy explicativos, muy gráficos de cómo se da este proceso. Y bueno, cerrando un poquito con este espacio, le cedo la palabra a don Pablo Souto, que quería decir algo. No, acá te están felicitando, Sí. Dice que has aclarado mucho. Valentino dice, Bueno. muy bueno, Juan. Sí, qué grande. Estuvo ahí desde el principio del programa, Así que nada, un bien. abrazo para él. Bien, aparte viene en Sí. correlación a lo que veníamos charlando, que lo importante que es para un país tener soberanía sobre algo tan preciado como es el petróleo. Totalmente. Y no nos olvidemos que nuestra plataforma marítima, que hoy está usurpada por Inglaterra en las Islas Malvinas, también hay petróleo, Sí. entre tantas cosas más. Exacto, y hace poco se cedieron incluso, digamos, yacimientos para plataformas a la Shell. No tengo el dato preciso, pero si lo buscan, está. Todos los caminos conducen a Londres. Exacto. ¿Con qué nos vamos? A la famosa Shell anglo-holandesa. Exactamente. ¿Con qué nos vamos al último bloque? Nos vamos al último bloque con la canción Gasoil, que me fascina, del disco Plan Diabólico, Papo con Hoy no es hoy.